Shalom Aleichem, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente al canal de Judaísmo Nazareno. Que la paz y el bienestar sea con todos ustedes. Les saluda el Moré Dan de la comunidad Los del Camino. Con la ayuda del cielo y bajo la autoridad de nuestro maestro Yeshua, el Mesías, y del Naví Ariel Mejoquec, de la alianza de Melquisedec, les traigo hoy un tema de gran importancia para nuestra fe y nuestra vida. Nuestro tema de hoy realmente es un pequeño análisis de esta festividad que se está acercando, que es la festividad de Pesaj y también seguidamente la festividad de Matzot. Bueno, sabemos que Matzot, conocido como la fiesta de los panes sin levadura, es una de las 3 fiestas donde el pueblo peregrinaba a Jerusalén. Es conocido en hebreo como Shalosh Regalim, que es el nombre dado a las 3 festividades, que es Matzot, Shavuot y Sukkot, durante las cuales el pueblo acostumbraba a peregrinar al templo de Jerusalén y ofrecer también ofrendas. Está escrito en Deuteronomio 16:16, dice así: 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Adonai tu Elohim, en el lugar que él elija, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas o de las cabañas. Dice, nadie se presentará ante Adonai con las manos vacías. Si leemos nosotros en hebreo, voy a tratar de leer en hebreo, dice así: Shalosh peamim Vashana Yeraekol Sejureja et Penei Adonai Eloheja Bamakon Asher Yivhar Vejag Hamatzot Ubejag Hashavuot Ubejag Hasukot. Dice Lo Yerae et Penei Adonai Reikam. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que son 3 festividades donde la escritura en la Torá menciona como Hag, y son conocidos como Hagim. Y la palabra Hag es traducida como festival, fiesta o fiesta de la cosecha, fiesta de peregrinaje, puede ser fiesta, festival del sacrificio también, según los diccionarios que tenemos a mano. Entonces, la palabra Hag es fiesta. ¿Por qué? Porque viene de una palabra que en hebreo es Hagá, que significa celebrar una fiesta, celebrar un festival, hacer peregrinación o celebrar una fiesta de peregrinaje. La palabra Hag viene de la palabra Hagá, que es festival, fiesta. A eso alude el texto cuando dice Hag. Entonces tenemos 3 tipos de festividades que son consideradas Hag: Matzot, Shavuot y Sukkot. Solamente en esas 3 festividades nosotros, según la Torá, podemos saludarnos como o Hag Sameach Matzot, o Hag Sameach Shavuot, o Hag Sameach Sukkot. ¿Por qué razón no podemos decir Hag Sameach Yom Teruah? Porque Yom Teruah no es Hag, no es una festividad donde el pueblo subía a Jerusalén. Entonces Hag se refiere específicamente a los festivales o a las festividades donde el pueblo peregrinaba. Y eso es muy interesante dejar en claro antes de empezar esto. Entonces Matzot es una de estas 3 festividades donde el pueblo subía a Jerusalén. Antes de eso, obviamente, me imagino que ya tenían que estar días antes para poder celebrar esta festividad de Matzot, junto con un día antes con lo que es el Cordero de Pesaj. Bueno, dice así en Levítico 23:5, es donde comúnmente leemos sobre Levítico 23. Vamos a decirle que ahí leemos todo lo que se refiere a lo que es los tiempos señalados del Eterno. Entonces dice así en el 23:5. Voy a leer desde el 4. Dice así: estas son las fiestas solemnes señaladas de Adonai, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Ahí la palabra es Moed, ¿verdad? O Moadín o Moadai puede ser también. Pero el texto en sí no alude
que esto sea totalmente festivales, porque muchos confunden eso también. Dice el Moadei, y la palabra Moadei no es fiesta. Eso es un error, porque la palabra Moadei viene de Moed o Moadá, que significa lugar designado, hora señalada, reunión o tiempo señalado. Entonces lo que está diciendo el texto, literalmente, estos son los tiempos señalados. Porque acá dice, estas son las fiestas solemnes, y es una mala traducción. Sería, estos son los tiempos señalados, los tiempos fijos. Dice, en el primer mes al atardecer del día 14 del mes, Pesaj es para Adonai. El día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Para Adonai, 7 días comeréis pan sin levadura. Algo bien interesante donde dice en el primer mes al atardecer del día 14. Y en hebreo, si vamos al hebreo, vamos a leer, dice Bajodesh Harishon, en el primer mes. Be'arba sería del día 14. Azar la Jodesh Dein Ha'arbaim. Y esto ya había aclarado en otro estudio, el estudio anterior que tenemos en el canal, que le voy a dejar acá a la gente que no vio todavía. Aclaramos sobre Dein Ha'arbaim, viene de lo que es la palabra Erev, que es crepúsculo, noche, puesta del sol, crepúsculo. Entonces dijimos que antiguamente, antes que los fariseos empezarán a interpretar ciertos tipos de pasajes como este, entonces antes de eso se celebraba o se sacrificaba el cordero de Pesaj, así como dice la Torá, Bein Ha'arbaim, o sea, al anochecer, en el crepúsculo. No es después del mediodía, como enseña el fariseísmo o el judaísmo rabínico hoy en día. Originalmente tenemos Beir Ha'arbaim, literalmente, si vamos a lo peshat, a lo literal, significa al anochecer. Entonces dice claramente en el primer mes, al anochecer del día 14. Si el día empieza al atardecer, a la caída del sol, entonces ya no es día 14, sino ya es día 15. Y ahí está la confusión muchas veces. Claramente nos dice, y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Para Adonai, 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días haréis acercar ante Adonai ofrenda ígnea. El séptimo día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Bueno, y en hebreo dice Ubahamisa Azar Yom Lachodesh Gazé Chag Hamatzot La Adonai Shivat Yamin Matzot Tokelu. Claramente nos dice el día 15 de ese mes, Gazé Chag Hamatzot, es la fiesta de los panes sin levadura. Así se traduce comúnmente. También encontramos en Éxodo 12:15 donde dice 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día, esa persona será cortada de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Entonces acá lo que vamos a analizar también, justamente donde dice 7 días comeréis panes sin levadura. Y claramente dice desde el primer día. Ahora, ¿cuándo es el primer día de los panes sin levadura? Obviamente es el día 15, el primer día de la celebración. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada a Israel. También en Éxodo 12:20 encontramos y dice, cosas sin levadura se comerán los 7 días, y ninguna cosa leudada se verá contigo.
Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. Y aquel día se lo explicarás o a tu hijo diciendo, es con motivo de lo que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley de Adonai esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Adonai de Egipto. Así pues, de año en año cumplirás este estatuto en su tiempo señalado. Éxodo 13 del 7 al 10. También encontramos en un pasaje de Deuteronomio 16 del 2 al 8, donde dice, sacrificarás pues el Pesaj a Adonai tu Elohim de tus ovejas y de tu ganado vacuno, en el lugar que Adonai haya escogido para hacer allí habitar su nombre. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar es conocido como el lugar donde habita el nombre del Eterno, que sabemos que es Jerusalén. Dice, no comerás con ella nada leudado. Ojo, dice, 7 días comerás con ella panes ácimos, pan de aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Pues apresuradamente saliste de la tierra de Egipto durante 7 días. No se hallará levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio, y de la carne que sacrifiques en el atardecer del primer día, no quedará nada para la mañana. Para la mañana siguiente, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de tus ciudades que Adonai tu Elohim te da, sino que en el lugar que Adonai tu Elohim escoja, para hacer allí habitar su nombre. Allí sacrificarás la Pascua al atardecer a la puesta del sol, en el tiempo señalado en que saliste de Egipto. Dice, y la asarás y la comerás en el lugar que Adonai tu Elohim haya escogido. Luego por la mañana partirás e irás a tu tienda. 6 días, dice acá. 6 días comerás panes ácimos, y el 7º día será asamblea solemne para Adonai tu Elohim. Ninguna obra harás. Y al parecer hay una pequeña contradicción acá, ¿verdad? Vamos a leer de vuelta un poquitito, parte por parte, y comentar. Dice, sacrificarás pues el Pesaj a Adonai tu Elohim. ¿Cuándo es que se sacrifica el cordero de Pesaj? Dijimos el 14 al anochecer, al atardecer, en el crepúsculo. Y dice, no comerás con ella. ¿Con qué? Con el cordero nada leudado. 7 días comerás con ella panes ácimos. Por eso es que le digo que al parecer hay una pequeña contradicción, pero no es así. ¿Cómo es que 7 días se va a comer con ella panes ácimos? Siendo que el cordero se tiene que, si no se come todo, dice que tenemos que se tiene que quemar al otro día. ¿Y cómo es que se va a comer con ella 7 días panes ácimos? No tiene sentido, ¿verdad? Pero dice, 7 días comerás con ella panes ácimos, refiriéndose ya a la festividad de Matzah, de Hamatzot, ¿verdad? Que es el día 15. Dice, pan de aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Bueno, acá tenemos entonces 7 días que no se tiene que comer matzá, pero también el primer día al anochecer con el cordero ya no se tiene que comer pan leudado. Y ahora vamos a ver después qué tipo de pan se tiene que comer, porque es importante. Dice pan de aflicción, dice. Después dice, durante 7 días no se hallará levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio. Y dice después, de la carne que sacrifiques en el atardecer del primer día. ¿El primer día de qué? O la primera noche que no se come matzá. Dice, no quedará nada para la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de tus ciudades. Más abajo dice, 6 días comerás panes ácimos y el 7º día será asamblea solemne. Acá lo que está diciendo es que esos 6 días se va a comer panes ácimos, y el 7º día de la festividad, ese día va a ser un día de Makon Kadosh,
una reunión solemne, una reunión apartada. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que digo que aparentemente hay una contradicción, pero no es así. Bueno, en el mes primero, dice Éxodo 2:18, el día 14 del mes, por la tarde, comeréis cenceñas. Interesante, dice, en el primero, en el día 14 del mes, por la tarde, comeréis cenceñas hasta el 21 del mes por la tarde. Y acá es bastante claro, porque dice justamente el pasaje anterior, dice, no comerás con ella nada leudado, hablando de lo que es el cordero de Pesaj. Y acá nos aclara muy bien que dice que desde el primero, en el día 14 del mes, todavía siendo 14 por la tarde noche, comeréis cenceñas hasta el día 21 del mes por la tarde, dice. O sea que si nosotros contamos desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde, ahí damos justito 7 días. Acá no estamos diciendo que el día empiece por la tarde del 14, porque todavía sigue siendo 14. Ahora, la festividad en sí, donde se hacían los sacrificios y las ofrendas, era el día 15. Empezaba el día 15, en el periodo de luz es donde se hacían las ofrendas, porque dice también 7 días no te presentarás con las manos vacías. Entonces, la orden de no poseer levadura y no comer levadura es a partir del 14 a la noche. Claramente dice Éxodo 2:18. 19 dice así, durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Entonces, desde el día 14 por la noche, que obviamente todavía no empieza la festividad de Matzot, pero ya la orden de no comer levadura ya está ahí. Porque claramente dice el día 15. Pero muchos podrán decir, no, entonces el día 14 entrando el sol ya es el 15, ya no. Claramente te dice acá, el día 14 por la noche comeréis cenceñas hasta el día 21 del mes por la tarde. Entonces contamos el no poder comer levadura el 14 por la noche, que sigue siendo 14, hasta el día 21 por la noche. Ahí termina la festividad. Dice entonces, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como el natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado, en todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Voy a tratar de leer en hebreo la parte donde dice, solo la primera parte, donde dice en el mes primero, en el día 14 del mes por la tarde, solamente para comprobar que habla de Matzot también. Dice, Barishom be'achba azar yom lachodesh va'erev. Y la palabra erev, como ya estuvimos hablando sobre eso, no significa tarde, sino tarde-noche, anochecer. Dice, va'erev tokelu matzot, dice, y comerás matzot, dice. Entonces claramente acá nos dice en hebreo que se va a comer matzot a partir del día 14 por la noche. Barishon be'arba azar yom lachodesh ba'erev tokelu matzot. A partir del 14 por la noche con el cordero ya se comía lo que es el pan sin levadura. Ahora vamos a definir lo que realmente es matzah. Porque nosotros conocemos de la tradición judaica que la matzá es finita. Bueno, muchas veces por no analizar de nuestra propia cuenta, es que caemos muchas veces en el error de creer que matzá se refiere a ese pan finito como galletitas. Y la verdad que debemos de analizar qué realmente es lo que quiere transmitir el texto. Matzá, entonces, según el diccionario, en el sentido de devorar ávidamente por la dulzura, dice. Dulce, no amargo ni agrio por la levadura. Dice pan o torta no fermentada. Dice pan o torta. ¿Qué entendemos de torta nosotros? Sino la torta es, obviamente, algo que no es finita. No es como galletita. Es algo que es grueso, la torta. Dice torta no fermentada. También dice el festival de Pesaj, porque no se usaba entonces levadura. Dice pan, torta sin leudar
sin levadura, dice. Otro dice pan sin levadura, o sea, masa de harina horneada, que no contiene levadura, dice. También encontramos esta palabra matzá, que no solamente se refiere a esta festividad, ojo, no solamente se refiere a esta festividad, no solamente se comía en esa festividad, sino que vamos a decirle que el pan matzá era un pan que se preparaba a la apurada. Bueno, tenemos un ejemplo acá en 1 Samuel 28-24, donde se menciona también matzá fuera de la festividad, obviamente, porque esta festividad, matzot, no solamente el matzot es algo especial de lo que es la fiesta de los panes sin levadura, por eso su nombre, pero no solamente se hacía en esa festividad, o sea que el pueblo podía comer también matzot fuera de ese día, quiero decir. Y dice en 1 Samuel, esto es cuando el rey Saúl se fue a consultar a la mujer, a la hechicera, y dice el texto que Saúl no había comido nada en todo un día. Entonces dice la parte donde Saúl se desmaya y dice justamente 28-24, y aquella mujer, ¿qué mujer? La hechicera, tenía en la casa un ternero cebado, dice, y apresuró a matarlo. Luego tomó harina, la amasó y coció con ella panes sin levadura, dice. Y ahí, esa palabra panes sin levadura es donde aparece la palabra matzot. Dice, topehu matzot, dice. Y matzá, sabemos que le hizo matzá. Vamos a decirle a la apurada, no dejó fermentar su harina y su harina con agua. Entonces le hizo una matzá, como se conoce también como tortas ácimas. Un pan sin levadura. Dice matzá, del hebreo matzá, pan sin levadura, pan ácimo. Este nombre aparece 54 veces. Todos los casos menos 14 se encuentran en la Torá. El resto aparece en narraciones en prosa o en la discusión de Ezequiel sobre el nuevo templo. Ezequiel 45-21. En el Oriente Antiguo, el pan casero se hacía añadiendo la levadura a la artesa y trabajando la masa hasta mezclarla toda. O sea, se hacía con masa madre, se conoce, ¿verdad? La masa madre es la levadura casera. El pan hecho con prisa omitía la masa fermentada, leudada. Por ejemplo, Lot les preparó un banquete e hizo panes sin levadura y comieron, dice en Génesis 19:3. En este caso, el término se refiere a pan preparado apresuradamente para huéspedes inesperados. Las fiestas de Israel a menudo involucraban el pan ácimo, como estamos viendo, tal vez haciendo relación entre fermentación, putrefacción y muerte, o quizás porque el pan ácimo le recordaba su éxodo apresurado de Egipto y los rigores de la marcha a través del desierto. Esto es lo que dice un diccionario con respecto a la palabra matzá. Entonces lo que estamos viendo hasta ahora es que matzá se refiere a un pan, no específicamente un pan finito, como hace la tradición askenazí, sino más bien un pan que parece una torta, y la torta es redonda, sabemos, y no cuadrada, un pan como una hogaza de pan, pero sin leudar, sin fermentar. Es un pan un poco más grueso. Hoy en día nosotros cocemos en sartén, pero ellos en aquella época cocían en piedra, esa es la palabra, piedras. Dice también otro diccionario sobre la palabra lejem, porque cuando hablamos de pan, también la gente relaciona la palabra pan con la palabra lejem. Y la palabra lejem realmente no significa pan directamente. No en todas las veces se utiliza el lejem para pan, sino lejem, podemos decir, es alimento, comida, según el diccionario. Esto es para comida para bestia o para hombre. Puede ser pan también o grano también por su preparación. Alimento
comida, fruto, grano, manjar, mantenimiento, provisión, pan de la proposición, provisión, vianda, víveres. O sea que la palabra lejem no se aplica solamente a la palabra pan. Sí se utiliza para decir pan. Nosotros, por ejemplo, decimos el pan de cada día, por ejemplo. Gracias por el pan de cada día. Y literalmente no comemos todos los días pan, sino lo que comemos es la provisión que el Eterno nos da diariamente. Hamotzi lechem min haaretz. La traducción sería que das la provisión de la tierra, no el pan de la tierra. La palabra lechem, como dice su nombre, lechem, viene de la raíz laham, que esa es su raíz primaria, que significa alimentar, con consumir, también batallar, atacar, combatir, comer, contender, dar batalla, pelear, sitiar, guerra o guerrear también. Éxodo 12:34 dice así: el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice claramente que ellos no tuvieron tiempo de fermentar su pan, y ellos salieron apresuradamente de la masa que había sobrado de esa noche que ellos comieron con el cordero. Y esa palabra que utiliza ahí en el hebreo dice Baisa ha'am et basekut terem yehemat misharitam zerurot. Entonces la palabra que vemos, la palabra clave acá es la palabra beseko, que viene de la raíz basek. La palabra basek es masa, o sea, harina de grano mezclado con agua y otras sustancias. Esa palabra baseko, que viene de la palabra basek, nos muestra que era una masa hecha con harina de grano mezclado con agua, sin levadura obviamente. Porque claramente dice acá también, entonces el pueblo cargó su masa, su baseko, sobre sus hombros antes de que leudara, dice, ¿verdad? Claramente te dice acá que la palabra basek es una masa que todavía no está leudada. La palabra que aparece acá dice yehematz, que viene de la raíz hametz. Y la palabra hametz sabemos que es algo leudado. Entonces vemos claramente acá que el pueblo cargó una masa que todavía no estaba fermentado. Quiero leerles un poquitito lo que dice la Enciclopedia Judaica sobre la palabra matzá, y esto es para que tengan como un dato, una referencia. Dice la Enciclopedia Judaica: matzá, pan sin levadura, hecho de una de las 5 especies de grano: trigo, cebada, espelta, centeno y avena, mencionadas en la Torá, y el único pan que se permite usar durante la festividad de Pesaj. Matzá, en plural matzot, es el objeto de un mandamiento específico que exige que se coma matzá en Pesaj, porque los hijos de Israel cocieron las matzot de la masa que habían sacado de Egipto, porque no tenían levadura, porque fueron echados de Egipto y no pudieron quedarse. La rapidez con que se preparan las matzot la identifica con el pan que se hace en la Torá, cuando no había tiempo para preparar el pan ordinario, que obviamente el pan ordinario era el pan que tenía levadura. Dice, para cumplir con el precepto bíblico en la primera noche de Pesaj, la matzá debe estar hecha de grano guardado y debe ser procesada con la intención, o sea, con kavana, de cumplir el mandamiento. Solo los granos capaces de fermentar son válidos para la fabricación de matzá. Estos cinco que nombramos acá, por ejemplo, trigo, cebada, espelta, centeno y avena. Por lo que dichos granos se limitan a 5 especies. En la práctica, sin embargo, históricamente solo se ha utilizado el trigo, dice.
En la tradición askenazí, ojo con esto, muy importante, en la tradición askenazí, la matzá es una oblea delgada y dura, mientras que los sefardíes hacen matzot más suaves y espesa, usando una masa mucho más aguada. Entonces, sabemos que la tradición askenazí hoy en día es la tradición que perduró en el judaísmo rabínico actual. O sea, ellos hacen, según la tradición askenazí, la matzá, delgada y dura. Pero sabemos que la tradición sefardí es más original, mantiene la tradición original. Por eso es que tenemos que inclinarnos más hacia la tradición sefardí que la tradición askenazí. Porque la tradición askenazí viene ya mezclado con los de Polonia, de Rusia, mucha mezcla de cultura ya es. Dice así entonces que en la tradición sefardí hacen matzot más suaves y espesas usando una masa mucho más aguada. Esta suave matzá no tiene una vida útil prolongada, o sea, la razón por la cual capaz los askenazí hacen más fino porque dura más, porque la tradición sefardí hace más, un poquito más grueso y eso no dura mucho. Por lo que es necesario, dice, hornearla y congelarla poco antes de Pesaj. Y de hecho, antes de la llegada de los congeladores, los sefardíes horneaban matzá todos los días durante la festividad. Y acá viene lo interesante. La matzá se come como lejen oní, o como habíamos dicho, el pan de aflicción. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos? Dice, pan sin levadura, pan de la aflicción, dice. Sobre esta base, los caraítas, que interpretaron la Biblia literalmente, hacen matzá solo con cebada, que se usa para hacer el pan de los pobres. La misma frase se usa en la discusión talmúdica de si la matzá hecha con harina mezclada con vino, aceite o miel o huevos en lugar de agua se puede usar en Pesaj, en la noche de Pesaj. Aunque no se considera fermentación, si no se mezcla con agua, la matzá hecha con cualquiera de estos ingredientes está prohibida la primera noche, ya que constituye la matzá ashirá. ¿Qué significa matzá ashirá? Matzá de la opulencia o matzá rica también podemos decir. Algo que tiene un poco más sabor aparte de la harina y agua, ¿verdad? En contraste con el pan de aflicción, dice. Generalmente la matzá ashirá solo se está permitido para los enfermos o los ancianos. Rashi y los subsiguientes decisores askenazí dan crédito a la preocupación de que los líquidos que no sean agua aumenten la tasa de fermentación y por lo tanto prohíben que las personas sanas usen matzá de huevo, es decir, matzá ashirá durante la noche de Pesaj. En los últimos años, las personas con celiaquía, un trastorno intestinal con una reacción peligrosa del gluten de trigo, han podido cumplir la mitzvah con matzá de avena hecha con una variedad específica de avena sin gluten. La matzá de espelta también está disponible comercialmente para personas con necesidades médicas. Entonces la matzá se puede hacer para las personas celíacas. Pueden hacer de avena también o de espelta. Dice el deber de comer matzá, mientras que la prohibición de hametz o tener en su posesión se aplica a toda la festividad de Matzot. El mandamiento positivo de comer matzá generalmente se aplica solo a la primera noche. En la diáspora, las 2 primeras noches. Según el Rabí Eliyá de Vilna, uno cumple el mandamiento de comer matzá también los otros días de Pesaj o de Matzot. Y en los tiempos del templo, este deber se basaba en el verso, con matzá y hierbas amargas lo comerás. Es decir, el cordero pascual, y también se basa en el verso, por la noche comeréis matzot. En muchos círculos solo se utiliza en el seder la matzá mizvah, es decir, matzot horneada en la víspera de Pesaj. Esto recuerda el sacrificio de Pesaj que en los tiempos del templo se ofrecía en la víspera
de Pesaj y se comía en el Seder. También existe la costumbre generalizada de comer solo matzá shemurá en la noche del Seder, aunque algunos como acto especial de piedad la comen durante toda la festividad. Lo que tenemos que comer en esa noche de Pesaj es conocido como matzá mizbah, ¿verdad? Que es una matzá. Como estamos viendo, la matzá no es fina, según la tradición sefardí, es un poco gruesa. Esa es conocida como matzá mizbah. Y esta matzá tiene que tener solamente agua y sal. Algunos se limitan inclusive a la sal. Entonces, pan, harina, agua y sal. O sea, es lejen oni, es conocido como el pan de la aflicción. Y es muy importante. Sobre la matzá ashira, que es la matzá hecha con otros ingredientes como aceite, huevo y todo eso, dice Pnei Halajá, leyes de Kashrut, dice el hametz que la Torá prohíbe se compone de harina y agua. Si la harina se amasa con jugo de frutas, incluso si la masa reposa un día completo y sube, no se considera hametz. O sea, lo que la Torá manda es la matzá hecha con agua y harina. Eso es lo que la Torá manda, que eso sí puede leudar. Así como vimos como la palabra basek, basek, masa o harina mezclada con agua. Entonces la matzá ashira no se considera hametz si es que se hace con frutas. O sea, no califica para la primera noche ni para las otras festividades, a no ser que se mezcle con agua. Dice, no se considera hametz ya que este tipo de leudado es diferente del tipo prohibido por la Torá. La categoría del jugo de fruta, que es mein, peirot, incluye vino, miel, leche, aceite y huevo, además de todos los jugos exprimidos de una fruta, como el jugo de manzana o de bayas. Dado que el jugo de frutas no hace que la masa se convierta en hametz, sí se puede amasar, hornear y comer esa masa en Pesaj. Sin embargo, uno no cumpliría el mandamiento de comer matzá en la primera noche de Pesaj con ella, porque la Torá llama matzá o lejen oni, pan del pobre, mientras que la matzá hecha con jugo de frutas es matzá ashira, que es matzá rica, coloquialmente conocida en inglés como matzá de huevo, ya que posee más que el sabor de harina y agua. Entonces, muy importante conocer estos términos. ¿Qué es lo que realmente la Torá entonces pide? Comer el primer día con el cordero de Pesaj, pero en este caso ya no comemos cordero de Pesaj. Así, ¿qué es lo que hacemos como memorial entonces? Tenemos que hacer lo que es el lejem oni, o el pan de la aflicción. Leímos nosotros justamente sobre el pan de la aflicción. ¿Y de dónde se saca el lejen oni? Justamente de este pasaje que dice, no comerás con ella nada leudado. 7 días comerás con ellas panes ácimos, pan de aflicción. Y en hebreo, si vemos, dice, lo tokal alai hametz, shivat yamin tokal alai matzot. Y luego dice, matzot lejen oni. La palabra oni es aflicción, pobreza, miseria, aflicción, pobreza. Cuando dice lejen oni, estamos hablando de un pan de aflicción. Pan de aflicción. Un pan de pobre, un pan que se hace apresuradamente. Por eso es que utiliza ese término lejen oni. Dice matzot, después dice lejen oni. Entonces el lejen oni es la matzá, que es como de forma redonda y es como una torta, un poquito elevada, sin fermentar obviamente. Vamos a definir definiciones entonces, para concluir. Entonces decimos lejen oni a la matzá mizbah, conocido como matzá mizbah, que se compone de agua, harina, obviamente si algunos le agregan sal, pero agua y harina sería lo más sencillo. Ese sería el lejen oni, que es conocido como el pan de la aflicción.
Después tenemos la matzah ashirá, que se hace con panes in leudo rico, con especias o ingredientes que agrade el paladar. Esa matzah ashirá, si se agrega agua, califica. Si no se agrega agua, no califica. Como para consumir en los días que resta. Pero en la primera noche hay que comer pan de la aflicción. Sería el lehem oni, conocida como matzah mitzvah, que se hornea en la misma tarde que se está haciendo, justamente porque se descompone rápido. Y es de la tradición sefardí, que sabemos que la tradición sefardí mantiene la tradición de la Torá. Y esto que estamos estudiando confirma que Yeshua, porque muchos dicen que Yeshua no celebró el Pesaj porque comió pan con levadura. Y eso afirman muchos, inclusive yo mismo decía eso antes de estudiar bien sobre este tema, porque Yeshua no puede estar comiendo pan leudado, porque la Torá claramente dice. Muchos dirán que Yeshua no celebró el Pesaj, y ese es otro problema, ese es otro tema, pero les cuento que este año, en el calendario que nosotros estamos siguiendo, este canal sigue el calendario de Qumran, el calendario conocido como el calendario de Enoch, entre comillas. En este calendario, el Pesaj caerá el día 4 de abril. El día 4 de abril por la tarde. Sería mañana, hoy es el día 3, mañana el 4 por la tarde, noche, nosotros estaríamos celebrando en este calendario de Qumran. El judaísmo rabínico celebrará de miércoles a jueves, del 5 al 6. Para nosotros en este calendario, mañana ya es el 14. Hoy para nosotros es el día 13. El día 13. Para mañana nosotros estaríamos ya entrando en el día 14. Y para ellos recién sería el día 13, para el calendario rabínico. Si ustedes se fijan, este año el calendario de Qumran o el calendario rabínico está sincronizado con el calendario de Qumran con un día de diferencia. Nosotros estamos adelantados un día. ¿Y eso es por qué? Justamente por el tema del calendario, ciclos solares, ciclos lunares, etcétera, que es otro tema. Y justamente este año cae que nosotros, que estamos siguiendo este calendario y que aseguramos que Yeshua siguió este calendario, ¿el por qué? Porque también celebró un día antes el Seder de Pesaj. Y los escritos nazarenos constan y dicen que Yeshua realmente celebró Pesaj. Pero ¿cómo es posible, dicen muchos y cuestionan, que él, siendo el cordero de Pesaj, va a comer Pesaj un día antes? Y esto es porque él no sigue el calendario rabínico de la época. Pero él un día antes en el calendario sagrado ya estuvo celebrando Pesaj con sus discípulos. Y me acuerdo que en el grupo me dijeron, es imposible que Yeshua esté celebrando Pesaj porque el Pesaj se celebra en familia. Opa, pero eso es un error, porque la Torá dice que las festividades les corresponden a los varones. Tú y tus hijos, dice, te presentarás delante de Adonai. O sea, es opcional que la mujer se vaya en las 3 festividades. Y eso vemos claramente un ejemplo con los papás del profeta Shemuel, del Naví Shemuel, que la mamá casi no se iba a Shiloh. En algunos años nomás se iba. ¿Y eso es por qué? Porque la mujer no tiene la obligación de subir a Jerusalén. Entonces vemos claramente que Yeshua estaba con sus discípulos, hombres, porque le correspondía a ellos, a los hombres, a lo que es cabeza de familia, esta misbah de celebrar el Pesaj. Entonces, ¿cuándo es que se instituye el Pesaj familiar como se conoce hoy en día? Esto ya viene después de la destrucción del templo, ¿verdad? Que se dice, no, ahora el sacerdote de la casa es el papá, entonces se celebra en familia. Obviamente porque no hay templo, ¿verdad? Entonces, en aquella época, obviamente, ellos estaban celebrando Pesaj ya un día antes, así como este año nosotros vamos a estar haciendo. Un día antes en el calendario de Qumran, nosotros mañana, el día de mañana, 14 de Aviv, vamos a estar ya celebrando el memorial de Pesaj y el Seuda Mashiach. Fue la cena que instituyó, obviamente, nuestro maestro Yeshua. Y vamos a estar hablando de eso también. Entonces,
Dice en Marcos, voy a leer Marcos porque Marcos es el más antiguo de los escritos, dice, estando ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición lo partió y les dio. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y esa palabra, pan, en griego, es la palabra hartos. Y acá viene lo contradictorio también. Porque muchos dicen, hartos es pan con levadura. Pero realmente, hartos significa pan con levadura. No, hartos, según el diccionario griego, se puede traducir como pan, término quizá derivado del aro, dice. Conjuntar o de una raíz, una hogaza o una torta pequeña, compuesta de harina y agua, cocida de forma oblonga o redonda y de un grosor como de un pulgar. Dice, estas tortas no se cortaban, sino que se partían y se consagraban a Adonai cada día de reposo, recibiendo el nombre de pan u hogazas de la presentación o pan de la proposición también. O sea que esta palabra hartos no define si el pan es leudado o es inleudo, pero sí se refiere a un pan que parece una hogaza redonda, pequeña, compuesta de harina y agua, dice, cocida, forma redonda. Y esta palabra hartos, que se utiliza justamente en el pasaje de Mateo 14, donde dice, y tomó pan, y tomó hartos, y tomó la hogaza, o tomó la torta pequeña, o tomó el pan redondo. Tiene equivalencia en el hebreo con las siguientes palabras: Dagan, Jalá, Lejen y Matzah. Y vamos a ver uno a uno la definición. Dice así: Dagan, por definición, trigo, cereales, granos y maíz. O sea que, ¿qué nos está diciendo hartos? Que hartos es un pan hecho de trigos u otros cereales, ya sea otros tipos de granos y también de maíz también. También se utiliza la palabra jalá para hartos, que significa pan, torta sin perforar, probablemente perforada, dice. No, pan, torta, sí perforada, probablemente perforada, dice. O sea que la palabra jalá, que se utiliza hoy en el mundo rabínico, el pan jalá, no es el jalá que la Torá mandaba hacer para los sacerdotes. El jalá es el pan que se consagraba a Adonai y se daba a los sacerdotes, que acá, según la definición, es como un pan, como una torta. Nuevamente dice torta, ¿verdad? Es un pan que era un poquito más grueso. Ese es el jalá. Y luego la equivalencia también dice la palabra lejem. La palabra lejem, como vimos, es pan, puede ser comida, grano, pan de maíz, alimentos. Y la palabra matzah define que es sin levadura y pan sin levadura, o torta sin levadura, dice. Entonces, hartos, la palabra hartos no define si el pan es con o sin levadura. Pero al parecer, según lo que la equivalencia hebrea de la Septuaginta, se utiliza más como pan sin levadura. Entonces vemos que lo que Yeshua tomó ese día fue el lejen oni, el pan de la aflicción, pronunciando justamente la aflicción que él también iba a pasar. Por eso es que dice: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, dando alusión al pan de aflicción, por la aflicción que él iba a estar pasando esa noche. Entonces vemos claramente que Yeshua sí celebró el Pesaj. Ahora, lo que Yeshua instituyó en esa noche no es como el mundo cristiano dice la cena del Señor o la última cena. Lo que instituyó es una cena memorial, que él dijo: hagan esto en memoria mía, y es conocido como la cena de Melquisedec. ¿Por qué?
Porque Melquisedec tomó, dice, pan y vino, dice. Y también le dio a Abraham, y eso simboliza el sacerdocio Melquisedec. Lo que estaba diciendo Yeshua en ese momento es que le estaba concediendo, estaba haciendo un pacto con sus discípulos, dándole pan y vino. Y esto es después de lo que es de consumir el cordero. Luego tomó el pan de la aflicción y luego tomó el vino. Instituyó lo que es el memorial conocido como la Seuda Mashiach o la cena del Mesías, o también conocemos nosotros como la cena de Melquisedec. Bueno, quiero leerles un pasaje antes de terminar que está escrito en Génesis 14:18, donde justamente, hablando de Melquisedec, Melquisedec entrega a Abraham el pan y el vino como símbolo de pacto. Dice, pero Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote de Elohim, dice, Altísimo, sacó pan y vino. La palabra en hebreo dice, Melquisedec, Melech Shalem, Josi Lechem Bayaim, dice. Entonces la palabra lechem dijimos que es pan, comida, grano, o pan de maíz, puede ser también pan, y no necesariamente se utiliza para pan con levadura, porque también puede ser un pan in leudo, como dijimos, un pan un poco más grueso también. Entonces vemos claramente que, por ejemplo, acá dice hogaza de pan, o sea, grano de harina mezclado y horneado. La referencia, Éxodo 29:2 dice, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. Da referencia también comida, pan de la presencia, lejen Elohim, lejen Onin, lejen Habikurim. O sea, se refiere a muchos tipos de panes y principalmente a un pan que no está leudado. No sé si me explico. Entonces, Melquisedec hizo esto con Abraham y Yeshua también hizo eso con sus discípulos, representando el sacerdocio Melquisedec. Entonces, Yeshua tomó el pan de la aflicción, como dijimos, el lejen Oni, y entregó a sus discípulos como parte de que ellos pertenecían ahora al sacerdocio. Y el lavado de pies, eso es algo que comprueba justamente porque los sacerdotes solamente hacían el lavado de pies. Con esto en mente, llegamos a la conclusión de entonces que lo que se tiene que comer en el primer día, o sea, en el día 14 por la noche, es el conocido como matzah mitzvah, hecho con agua y harina. Se puede colocar también sal para darle un poquito más de gusto. Pero es un pan específicamente conocida como el pan de la aflicción. Durante 7 días se tiene que comer, y recuerden que sí se puede colocarle, los otros días se puede colocarle miel, huevo, lo que sea. Tiene que ser colocado también agua dentro de lo que es, para que cumpla la mitzvah de no comer hametz. Entonces, esto es lo que hoy les tenía preparado, un análisis más o menos, llegamos a 1 hora, pero esto es muy importante aprender, hermanos, para que podamos cumplir mejor la mitzvah de la festividad de Matzot. Entonces, espero que le haya quedado claro. Les pido que se suscriban al canal si están escuchando por primera vez este pequeño estudio que estoy haciendo, y futuramente tendremos más contenidos. Comentarios ahí abajo y dale like, por favor. Suscríbete, dale a la campanita para que cuando subamos otro nuevo video, otro nuevo contenido, se te pueda avisar. Desde ya les doy las gracias por su atención. Shalom, y que tengan una linda festividad de Pesaj y de Matzot. Shalom, shalom.